Buenas tardes compañeros y asesora, mi nombre es Sergio Arturo Vargas Mosqueda. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del reto es Vargas-Sergio, reto 2, unidad 2, del módulo de Juicio de Amparo 1, volumen 2. El nombre de mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento y matrícula es 23002143. En esta ocasión nos piden analizar tres casos de tres jurisprudencias diferentes. A base de esto nos piden contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, en este caso podemos decir que la jurisprudencia fue por reiteración, así como nos lo aclara el artículo 224 de la Ley de Amparo de Reglamentos Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra, en contrario, las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no será obligatoria. Si bien en la tesis primera, J 102, 2011, de la primera sala del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su tomo 34, con fecha septiembre de 2011, de la novena época, con registro digital de 161080, nos dice la facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales legales, ya que en tal supuesto dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Si bien esta jurisprudencia fue publicada en la novena época del Semanario de la Judicial de la Federación y su Gaceta. La pregunta relacionada a esta jurisprudencia también es: identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que debe emitirse para su aprobación. Si bien la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 223 nos dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar decisión no serán obligatorias. Si bien las sentencias que fueron utilizadas en esta jurisprudencia fue la facultad de atracción 10-2007 en la pleno, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha de 11 de julio del 2007, con una unanimidad de 4 votos.
También fue la Facultad de Atracción 78-2010, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado por Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con fecha de 29 de septiembre de 2010, unanimidad de 4 votos. La Facultad de Atracción 120-2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, con fecha de 27 de octubre del 2010, unanimidad de 4 votos. Y la Facultad de Atracción 168-2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, con fecha de 19 de enero del 2011, unanimidad de 4 votos. Y finalmente, la Facultad de Atracción 13-2011, 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con fecha 9 de marzo de 2011, con 5 votos de unanimidad. La segunda pregunta nos dice: respecto al caso 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A-J93-2013 en su décima fuera sustituida por la jurisprudencia primera J78-2018 en su décima, emitida por la primera Sala de Justicia de la Corte de la Nación. Bien, en este caso, el artículo de interrupción por jurisprudencia nos ampara en la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos dice el artículo 229: interrumpida la jurisprudencia, para integrar la nueva se observarán las mismas reglas establecidas para su formación. Si bien la tesis primera jurisprudencia 78-2018 de su décima primera sala de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, de su libro 61, con fecha diciembre de 2018, tomo 1, en décima época, con registro digital de 2018-82-8, nos dice: si el sistema de justicia penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente, el juicio de amparo indirecto, interrupción de la jurisprudencia primera, jurisprudencia 93-2013 en su décima, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97-2013, de la cual derivó la jurisprudencia primera, jurisprudencia 93-2013 en su décima, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación e imputación con apercibimientos de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial por la regulación de la citación a esta audiencia en la legislación locales mencionadas es semejante a la previa en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Si bien esta jurisprudencia está situada en la época, en la décima época. La tercera pregunta nos dice, la cuarta:
En el caso 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bien, eh, para esta jurisprudencia, la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 217 nos dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los plenos regionales. Y la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. Si bien la tesis P-J 145-2000 del Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo 12, con fecha de diciembre del 2000, en su novena época, con registro digital 196-63, nos dice: la jurisprudencia, su aplicación no viola las garantías de irretroactividad de la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación. Sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llenen las lagunas de estas, fundándose para ello no en el árbitro del juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales que se estructuran como unidad, situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales disposiciones legales o normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con los previstos en el último párrafo del artículo 14 constitucional, tal y como se reconoce en el artículo 94 del párrafo sexto de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Si bien esta jurisprudencia está en la novena época del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Bien, como conclusión, la jurisprudencia queda estipulada en la Ley de Amparo en el capítulo primero, en el artículo 215, y nos dice que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción. Se refiere a la interpretación de leyes y reglamentos federales, locales, así como de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Su objetivo principal es garantizar de las leyes en todo el territorio nacional. Se basa en el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los tribunales, y su cumplimiento es obligatorio para autoridades judiciales de rango inferior. Las decisiones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser seguidas por los tribunales inferiores y órganos jurisdiccionales en el país. Bueno, compañeros, por mi parte sería todo. Gracias.